Wow. Bienvenido, iglesia, ¿cómo estamos? Gozosos. Amén. Y gozosos, aumentemos uno más. Y gozosos. Fin de año vamos a terminar ya con 12 palabras. Pero gloria a Dios, le damos la gloria a Dios y le doy la bienvenida a esta su nueva casa. La casa de Emmanuel. Para la gloria de Dios. Toda la semana bueno, ya desde un tiempo lo estoy diciendo, vamos a esperar, hay que esperar. Una gran sorpresa viene el Señor para nosotros, una gran sorpresa tiene el Señor y hoy día se dio. Hoy día empezamos en este lugar, hoy día desde a partir de hoy, este es nuestro hogar, el nuevo hogar de Emmanuel. Así que de aquí para adelante seguimos, de gloria en victoria. Gloria al Señor. Bueno, vamos a empezar entonces a ver lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, porque hoy la palabra nos va a fortalecer como siempre y nos va a ejercitar, porque necesitamos estar ejercitados para todo lo que el Señor tiene para nosotros y para todo lo que el Señor ya dispuso para su ministerio y para la vida de cada uno en personal. Así que estamos listos, iglesia, para recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, por este hermoso lugar que tú has abierto para nosotros. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, no somos nosotros. Eres tú, Señor, quien se merece toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, porque eres tú quien abre caminos, Señor, eres tú quien abre puertas que nadie puede cerrar, Señor, Padre. Y hoy estamos aquí alabándote, glorificándote y exaltando tu santo nombre. Gracias por todos mis hermanos, Señor, que han dispuesto sus vidas para estar aquí, Señor, bendito Dios, delante de tu presencia, y todos los que están allá, Señor, en el video, mirando, Señor, bendito Dios, dándote este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, bendito Dios. Te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús que en este tiempo hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Ayúdanos a alinearnos a tu corazón, Señor, para recibir esta palabra poderosa en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a que esta palabra no sea robada, Señor, en nuestros corazones, sino que caiga en buena tierra, que eche raíz de fruto y buen fruto. Espíritu Santo, te pedimos que sea, Señor, bendito Dios, tú mostrándonos todo misterio, Señor, ayudándonos a poder entender cada palabra, Señor, todo lo que el Padre quiere, Señor, para nosotros, como el Padre quiere que nosotros nos movamos, Señor, de hoy en adelante. Como siempre te entrego mi vida, no permitas que sea yo hablando, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos de hombre, sino que toca mis labios con ese carbón encendido para que cada palabra que salga de mí sea conforme, Señor, esa palabra que tú ya pusiste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Wow. En esta semana vamos a compartir esta palabra que siento que Dios puso en mi corazón y que se encuentra en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 16. Todo el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 16. Amén. Gloria a Dios. Hermano Camilo, por favor, si puede leernos la palabra en este tiempo. Qué gozo. Alabado sea el Señor. Dice así, primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Qué bueno esto mismo, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, hermano. Qué hermosa es la palabra de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Entonces, para recordar un poco lo que acabamos de leer, lo que se nos acaba de leer, la carta de Pablo a Timoteo dice que Timoteo era un joven, el cual Pablo asigna para que él sea el pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo asigna a Timoteo para que él se quede en Éfeso y él levante la iglesia en Éfeso. Ahora, Éfeso no era un pueblo fácil, por decirlo así, para el evangelio, porque era un pueblo que arrastraba una idolatría detrás de ellos. Era un pueblo que practicaba mucho la idolatría, inclusive ellos tenían una de las iglesias idólatras más grande, que veneraban a una diosa. Entonces no era un trabajo fácil para Timoteo. Timoteo iba a tener que poner mucho de él, y Pablo le advierte de todas las cosas que se están moviendo alrededor o que se iban a mover alrededor de él. Pablo le advierte que iba a haber muchas fábulas, que iba a haber muchas mentiras, que iban a tratar de engañar al pueblo, que iban inclusive a tratar de engañarlo a él, y le advierte todas estas cosas y le dice a él qué es lo que tiene que hacer para que él no caiga en estas mentiras. ¿Qué es lo que Timoteo no tenía que hacer para él mantenerse firme en la palabra, firme en el evangelio, firme en el llamado que Dios había puesto en su vida? ¿Y qué era lo que Timoteo tenía que hacer? En el verso 7 lo vemos. ¿Qué nos dice el verso 7? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Entonces Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: Timoteo, se van a levantar muchas voces, se van a levantar muchas palabras por ahí, pero todas, si no viene de Dios, si esa palabra que tú escuchas no la puedes corroborar con lo que yo te he enseñado acerca de Cristo, es una fábula, o sea, es una mentira. Por más que suene bonito, por más que suene que te está guiando o quiere guiarte por el camino correcto, si no va conforme a la enseñanza de Cristo Jesús, es una mentira. Así que deséchalo, desecha todo aquello. Y creo que nosotros tenemos claro todo eso, porque en todos lados se quiere levantar eso. Muchas voces que dicen ser la palabra de Dios, que dicen ser lo que el Señor manda, pero que realmente lo que se enseña es lo que el pueblo quiere escuchar y no lo que Dios realmente quiere instruir. Porque la palabra de Dios nos instruye a nosotros, ¿para qué? Para que en nuestra vida haya cambio, haya transformación, haya crecimiento. Pero cuando yo recibo una palabra que lo que me dice es que como estoy bien, que como estoy, no necesito cambiar nada, que lo que estoy haciendo está todo correcto, aún la palabra diga que dice que es incorrecto, ¿qué es eso? Una fábula que tenemos que desechar. Pablo le dice a Timoteo, desecha todo eso. No busques lo que te suena bonito, busca lo que realmente te edifica, lo que realmente está haciendo y tú sientes que está haciendo un cambio y una transformación en nuestras vidas. Porque es lo que el Señor Jesucristo quiere, ¿no? Para eso Él vino, para transformar nuestras vidas, para cambiarnos, para renovarnos, restaurarnos y volvernos al diseño original que el hombre mismo desechó cuando cayó en pecado. ¿No es cierto? ¿No es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer? Cambiarnos y renovarnos. Entonces, la palabra, ¿cuál es el efecto que la palabra tiene que hacer en nuestras vidas? Un cambio, una transformación, un crecimiento. Y si esa palabra no busca eso en mi vida, entonces quiere decir que no es lo que Cristo realmente está hablando. Ahora, para que Timoteo pueda mantenerse firme,
y pueda entender esa palabra y pueda realmente discernir la palabra, pueda realmente discernir lo que está recibiendo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le dijo Pablo. Tiene que ejercitarse. Dice, ejercítate, ¿en qué? La piedad. En la piedad. ¿Qué cosa es la piedad? Vamos a leerlo. Piedad dice, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Entonces la piedad es aquello que nos va a nosotros a ayudar a desarrollar, ¿qué? Nuestro amor a Dios. Todo mi amor a Dios, y dice, y aquel amor te va a llevar a ¿qué? A desear cumplir lo que Dios manda. Y para nosotros cumplir lo que Dios manda, ¿qué es lo que tenemos que conocer? La palabra de Dios. Tengo que conocer la palabra de Dios. La palabra que está aquí escrita, tal y como Dios nos la entregó. Porque eso va a desarrollar en mí ese deseo de yo querer ser cambiado y transformado. ¿Por qué? Porque en mí hay un deseo de amor hacia Dios. O sea, el cambio y la transformación en mi vida es porque amo a Dios. Porque realmente lo amo. Nosotros tenemos que mostrar ese cambio, no para que los demás nos vean y nos aplaudan, sino porque amamos a Dios, porque en nuestro corazón tiene que haber ese amor a Dios, y ese amor a Dios va a desarrollar y va a poner en mí el deseo de cambiar, de ser cambiado y transformado. Pero a la vez dice que cuando yo desarrollo ese deseo, dice también, y por amor al prójimo, actos de amor y compasión. Entonces, por defecto, ese amor en mí, ¿qué va a ser? Deseo de ayudar a los demás. ¿Pero dónde empieza? Por mi amor a Dios. Y cuando yo soy cambiado y transformado por mi amor a Dios, entonces dice que yo voy a poder reconocer las fábulas, reconocer lo que no viene de Dios. ¿Pero qué tengo que hacer? Ejercitarme. Y es hermoso porque Dios nos confirma su palabra, porque en los estudios, en uno de los estudios que hemos estado teniendo hace un par de semanas, si mal no recuerdo, estuvimos hablando acerca del ejercicio, del ejercitarse, porque una hermana nos recordó que el hermano Camilo había predicado sobre el ejercitarse. Tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, tenemos que ejercitarnos. Entonces estábamos hablando sobre el ejercicio, ejercitarnos, y en esa semana yo estaba llenando gasolina al auto, en una gasolinería que ya, si mal no recuerdo, es como un año que estoy yendo a esa gasolinería. Desde que casi nos mudamos un poco después, estoy yendo siempre a esa gasolinería. Y siempre lleno en el número 5. Y nunca había visto que al frente de esa gasolinería había un edificio. O sea, sí había visto el edificio, pero no sabía de qué era ese edificio porque nunca le había prestado atención. Pero esta semana, ¿qué pasó? Se estaba echando gasolina y comencé a ver y era un gimnasio. No sabía yo que era un gimnasio. Y era un gimnasio y cuando ustedes ven que a veces en las empresas hay palabras que quieren motivar a las personas, ¿no? Palabras para atraerlas, para llamarlas, para motivarlas. Y leí unas palabras que estaban ahí escritas y mientras yo las leía, yo no me imaginaba ese gimnasio, sino me imaginaba a Dios hablándome a través de esas palabras. A Dios recibía que a través de esas palabras que estaban ahí escritas en ese lugar, Dios me mostraba acerca de cómo quiere que Él nos ejercitemos. ¿Para qué uno va al gimnasio? A ejercitarse. Pero a través de esas palabras yo sentía que Dios me decía, y yo quiero que ustedes se ejerciten de esta manera. Y esas palabras se las voy a compartir, eran 5. En la primera palabra decía empezar, claro que estaban todas en inglés. Empezar, creer, crecer, mejorar, inspirar. Entonces, cuando yo comencé a leer esto, yo decía, Señor, ¿qué me quieres decir a través de todo esto? Y comencé a meditar en la palabra, comencé a meditar en el Señor, y el Señor comenzó a mostrarme una y cada una de esas cosas, cómo traerlo a ese ejercicio espiritual que Dios quiere para nuestras vidas. Porque lo que Timoteo tenía que ejercitar no era el cuerpo. No tenía que levantar pesas, levantar piedras en ese tiempo, me imagino, ¿no? No tendría que levantar piedras, no. Lo que él tenía que era ejercitar el espíritu. Entonces Dios quiere que nosotros vayamos a ese lugar donde nosotros nos vamos a ejercitar. Pero para nosotros ir a ese lugar tenemos que ver esto. Y lo primero que es empezar. ¿Qué cosa es empezar?
O sea, cuando uno va a un gimnasio, lo primero que tienes que hacer es empezar, ¿no? O sea, y dar el primer paso, entrar, ¿no es cierto? Pero para uno entrar al gimnasio, vamos a verlo en lo natural, para uno entrar o comenzar al gimnasio, ¿qué es el primer, cuál es el pensamiento que tú tienes que tener? Necesito el gimnasio. Porque uno no va al gimnasio para pasar tiempo, no. Normalmente el que va al gimnasio es porque sabe que necesita ir al gimnasio. Ya sea porque quiere bajar de peso, ya sea porque quiere poner mayor masa muscular, ya sea porque quiera mantenerse más fitness, más activo. Pero lo primero que tiene que haber en el pensamiento, para empezar, tiene que haber una necesidad. Tú tienes que sentir que necesitas ir a ese lugar, que necesitas empezar al gimnasio. Y cuando tú tienes ese pensamiento, lo primero que haces es, ok, voy, me inscribo y empiezo en el gimnasio. Pero tienes que tener, o tienes que haber dentro de ti ese deseo y esa necesidad. Tengo una necesidad. Ahora, vamos a verlo en la palabra. Vamos a ver lo que la palabra nos dice. Y para eso vamos a ver cómo se inició todo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versos 1 al 3. Génesis, capítulo 1, versos del 1 al 3. Amén. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo inició todo? ¿Cómo empezó todo? Dice que la tierra al inicio, ¿cómo estaba? Estaba desordenada y vacía. Entonces esa tierra tenía una necesidad. ¿Y cuál era esa necesidad? La necesidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando Dios dio la palabra, ¿qué sucedió? Se hizo la luz y todo ese desorden cambió. Se comenzó a ordenar todo. Todo comenzó a cambiar, porque dice que estaba vacía y desordenada. Lo vacío ya no estaba vacío, lo desordenado comenzó a ordenarse. Y las tinieblas, dice que estaban ahí, comenzaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque se hizo la luz. Entonces, ¿cómo se inició todo? Porque la tierra tenía una necesidad. Y esa necesidad era la palabra de Dios. ¿Cómo iniciamos nosotros? Igual, desordenados. Amén. El primer paso que nosotros tenemos que dar para ejercitarnos es reconocer que tengo una necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Dios. Mi necesidad de Dios. Tengo una necesidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin Dios yo estoy como la tierra, vacía y desordenada y en tinieblas. Y yo necesito ser ordenado, necesito cambiar, necesito ser transformado, necesito ser restaurado y necesito ser esa luz. Pero yo no lo voy a poder solo. Yo no lo voy a conseguir solo. ¿La tierra pudo ordenarse sola? No. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos intentado cambiar solos antes de conocer al Señor y no hemos podido? Pero cuando yo reconozco, para empezar, mi necesidad de Dios, yo tengo una necesidad porque yo sé que estoy en tinieblas, porque yo sé que mi vida está desordenada, porque yo sé que mi vida está vacía. Yo necesito algo para cambiar. Y cuando reconozco que eso que necesito es Dios, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios, como dice en la palabra de Dios va a venir y va a empezar a cambiar y transformar mi vida. ¿Por qué? Porque dice que cuando la palabra venía, el Espíritu Santo se movía sobre la tierra y cumplía la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue su promesa? Él dijo que no nos iba a dejar solos, que no íbamos a quedarnos huérfanos y abandonados. ¿A quién iba a enviar? Al Espíritu Santo. Aquel que cuando Dios daba la palabra, se movía y ordenaba, creaba la luz y hacía la tierra conforme como Dios lo estaba mandando. Entonces, para empezar a ejercitarme, lo que yo tengo que reconocer
es mi necesidad de Dios, que tengo una necesidad de su palabra. ¿Por qué? Porque si no lo tengo a Él, estoy vacío, desordenado y en tinieblas. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, empecemos a ejercitarnos día a día, iglesia. Día a día, cuando nos levantamos, Señor, necesito de ti. Hoy quiero empezar a ejercitarme, que este día quiero empezar mis ejercicios espirituales, reconociendo que te necesito. Porque algunos nos levantamos y lo primero que buscamos es otra cosa. No nos estamos ejercitando, corremos a otra cosa. A ejercitar a veces la chismosería, a ver qué le pasó a los demás a través de las redes sociales. ¿No es cierto? Pero Dios nos manda a ejercitar nuestro espíritu. Pablo le dice a Timoteo, para que tú reconozcas que esas son fábulas, tienes que ejercitarte en toda piedad. Estamos viendo que para eso necesitamos, el primer paso es reconocer que necesito de Dios, porque tengo ese deseo de que Dios transforme mi vida. Ahora, ¿cuál era la segunda? Creer, dice. Lo segundo era creer. La semana pasada nuestro hermano Roberto nos habló acerca de eso. Vamos a volverlo a leer. Romanos capítulo 10, verso 10. Romanos 10, 10. ¿Amén? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice que tenemos que creer con el corazón, pero que no debe quedar ahí. ¿Qué más tenemos que hacer? Confesar con la boca. Dice, tiene que haber una confesión de parte mía. O sea, yo debo declarar lo que creo. Debo hacer público lo que mi corazón está creyendo. ¿Y por qué es importante confesar o creer y confesar? Vamos a ponernos esta imagen en el gimnasio. Vamos a imaginarnos así. Imaginemos que justo por el gimnasio, por ese que yo estaba mirando, pasa una persona flaquita, bien flaquita. Y dice, wow, y hay la imagen ahí, ¿no? De estos musculosos que están ahí. Dice, yo quiero ser así. Entonces se inscribe en el gimnasio. Y va un día, y claro, comienza a hacer sus ejercicios. Va 2 días, sigue haciendo sus ejercicios. Va 3 días, sigue haciendo sus ejercicios. Pero cuando va a su casa, quizás su hermano, su hermana, o alguien que está por ahí lo ve y dice, ¿tú de dónde vienes? Vengo del gimnasio. ¿No ves? Pero van a pasar 3 días. ¿Qué va a ver la otra persona? Nada. Entonces, ¿qué le va a decir la otra persona? Pues estás perdiendo tu plata. ¿Qué haces ahí yendo? Mira, si sigues igual de flaco como antes. No está pasando nada. Y si esa persona realmente no cree que hizo o tomó la mejor decisión, ¿qué va a pasar? Desiste, porque claro, en 3 días no va a pasar nada. A veces ni siquiera en un mes va a pasar nada. A veces va a tomar 3, 4, depende cuánto tiempo, ¿no? Depende de la contextura de la persona, no todos van a ser iguales. Dependiendo la contextura de la persona, el físico de la persona, la anatomía y todo eso, va a tomar su tiempo el que esta persona realmente desarrolle o llegue al punto donde él quiera llegar. Pero si esta persona se deja llevar por lo que los demás dicen y no confiesa y no le dice a la persona, no, pero acaban de pasar 3 días, yo sí creo realmente que en algún momento tú vas a ver el cambio en mí, tú vas a ver la transformación en mí. ¿Qué pasaría en ese caso? Persevera. Persevera porque lo está creyendo y lo está confesando. Y no importa lo que le digan a los demás, que va a llegar un momento en que los demás le van a decir, o que la hermana, el hermano que se lo ha dicho, bueno, mejor no te digo nada,
Depende de ti. Y mejor para uno. Porque ya no tienes esa vocecita que está ahí, no vale la pena, no fue lo mejor, ¿qué haces? Estás perdiendo tiempo y todas esas cosas. Llevémosla a la palabra. Cuando nosotros recibimos al Señor e hicimos nuestra oración de fe, nos arrodillamos algunos y lloramos, al día siguiente nuestros problemas se desaparecieron. Al día siguiente yo ya me conocía la Biblia de pie a cabeza y me conocía todas las promesas de Dios. Al día siguiente yo ya estaba preparado y listo para enfrentarme a todo lo que se tenía. No. Y si yo no creo, y si realmente yo no hubiera creído, ¿estaría aquí parado? ¿Estarían ustedes aquí sentados? ¿Qué hubiera pasado? Al primer problema, la primera voz que se hubiera levantado, que nos hubiera, como siempre, nos hubiera dicho, ¿pero qué haces ahí juntándote con estos locos? ¿Qué haces ahí? Me te van a lavar el cerebro. ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos resistido. Nos hubiéramos regresado. Pero como nosotros creemos de que las promesas de Dios se van a cumplir en su tiempo, a su manera, en su forma, entonces cuando esas voces vienen a mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confesarles. Confesar con mi boca. ¿Por qué? Porque dice que con la boca se confiesa para salvación, para salvarme de todos aquellos, de todo aquello que me quiere hacer retroceder, que me quiere hacer volver a donde yo estaba antes, de donde Dios me sacó. Pero si me quedo calladito, si nos hablan en contra de la palabra, no me estoy diciendo que nos pongamos a pelear, pero me estoy diciendo que defendamos la palabra, nuestra postura, nuestra fe, que la defendamos con la palabra. Es decir, no, yo tomé la mejor decisión. Yo sé que quizás no ves mi cambio ahorita, yo sé que quizás me ves en problemas, en dificultades ahora, pero la palabra no me dice que mis problemas se van a desaparecer. Dios nunca me dijo que los problemas se van a desaparecer. Dios me dijo que sí, que iba a enfrentar situaciones difíciles, pero me dijo que no temiera. Y eso es lo que estoy haciendo. Enfrentando mis situaciones sin temor, porque sé que quien pelea por mí es más poderoso. Peleé, no. Simplemente confesé lo que realmente creo. Y es muy importante eso, iglesia, que nosotros creamos, y cuando creamos que nosotros confesemos, porque cuando confesamos con nuestros labios, dice que es para salvación. Amén. Amén. ¿Estamos recibiendo? Gloria al Señor. Bueno, acabamos de ver empezar, que es entender que necesito de Dios para que mi vida sea transformada. Y la segunda es creer, que es entender que todo proceso tiene un tiempo, pero que debo perseverar creyendo y confesando que Dios está en control. ¿Cuál era el tercero? Crecer. Gloria a Dios. ¿Qué significa crecer? ¿Perdón? Avanzar. ¿Bien? Crecer significa no quedarme como empecé. Es como cuando uno era niño, bebé, ¿no? ¿Nos quedamos así? No, sino que ahora hemos ido desarrollando. No nos hemos quedado como empezamos, sino hemos ido desarrollando, hemos ido avanzando, o sea, siempre hacia adelante. Hemos avanzado, hemos ido siempre hacia adelante. Ahora, dentro del gimnasio, en lo natural, ¿qué significaría esto? Significaría que si tú, por ejemplo, tu primer día vas y levantas 5 kilos, haces pesas con 5 kilos, en una semana no vas a seguir con 5 kilos. Tienes que pasar a 10 o 15, o depende. O si, por ejemplo, estabas ahí haciendo en la faja corredora, estabas corriendo 20 minutos, en una semana no vas a seguir corriendo 20 minutos. Tienes que aumentarla a 25 o 30 minutos. Tienes que buscar que ir incrementando todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir incrementando cada vez que vamos al gimnasio? Para poder seguir creciendo y fortaleciendo. Vamos a ver lo que encontré. Estuve buscando, me llamó la atención y estuve buscando en el internet acerca de este proceso, y encontré en una página especializada en ejercicios corporales que decía esto.
Escuchen. Imagínate ir al gimnasio a menudo y hacer exactamente lo mismo cada sesión. Por ejemplo, sentadillas con mancuernas de 1 kilo y el mismo número de repeticiones. Si no incrementamos el peso ni las repeticiones en nuestras series, no superamos el umbral mínimo y los ejercicios nunca ganan intensidad. El entrenamiento se vuelve aburridísimo y no avanzamos hasta alcanzar nuestros objetivos. En consecuencia, al no observar ningún cambio físico a pesar de entrenar con regularidad, comenzamos a preguntarnos si hay algún problema. Esta situación puede ser muy frustrante y a menudo acaba en una pérdida de motivación que puede llevar a incluso dejar de entrenar. Nuestros músculos recuerdan, por así decirlo, la intensidad de la carga anterior. Esto significa que con el tiempo deben incrementarse los estímulos del entrenamiento para que el músculo se adapte y como respuesta vuelva a crecer. Entonces, el incrementar la intensidad hace que los músculos encuentren ese estímulo que los va a hacer crecer. Pero decía que mantenernos en lo mismo que hace, detiene el crecimiento. Si nos mantenemos en lo mismo, detiene el crecimiento y hasta dice puede haber una pérdida de motivación y puede llevar a dejar el entrenamiento. Ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 al 17. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Amén. Dice: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos ¿qué? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué nos dice la palabra? Dice que en nosotros va a haber una lucha. ¿Entre quiénes es esa lucha? Entre el Espíritu y la carne. Y la palabra me dice que lo que yo tengo que buscar es que mis deseos del Espíritu se pongan sobre los deseos de la carne. Entonces mi espíritu tiene que ser más fuerte que mi carne. Ahora, si nosotros vemos alrededor todo lo que se está moviendo en el mundo, todo lo que el mundo nos ataca, todo lo que el mundo trata de poner en nosotros, podemos decir que el enemigo, aquel que quiere que yo haga los deseos de la carne, ¿se ha detenido? No se ha detenido, mas la palabra me dice que va a seguir creciendo. La maldad del mundo seguirá aumentando. Dice porque el corazón de muchos se enfrió. Ahora, ¿por qué creemos que el corazón de muchos se enfrió? Porque no ejercitaron el espíritu. O sea, hay una lucha. Y el enemigo no se está deteniendo. El enemigo se está ejercitando. El enemigo está moviéndose en el mundo para querer poner su pensamiento. Ahora, si el enemigo se está ejercitando, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ejercitarnos, pero ¿ejercitar qué? Nuestro espíritu. Ahora, acabamos de ver que yo tengo que crecer, y para crecer, decía, en lo que vimos en el gimnasio, yo tengo que incrementar. O sea, día a día tengo que incrementar mi ejercicio. Si levantaba un número de pesas, tengo que incrementar esos kilos para que mi músculo se motive, para que mi músculo se intensifique y comience a crecer. Les pregunto algo. Desde que recibieron al Señor hasta el día de hoy, ¿han crecido en su búsqueda de Dios? ¿O se han mantenido? Por ejemplo, hace 2 meses decían,
Señor, voy a orar 10 minutos todos los días. ¿Siguen esos 10 minutos o ya crecieron? ¿O siguen levantando la misma pesas? ¿Siguen haciendo las mismas repeticiones con la misma cantidad de kilos? Porque si siguen o si seguimos haciendo lo mismo, ¿qué va a pasar? Dice, no va a haber crecimiento. No va a haber un crecimiento en mi vida. Señor, voy a ir a tu iglesia y recibir la palabra y leer la palabra. Gloria a Dios. Pasan 2, 3, 4 meses, sigues leyendo la palabra solamente cuando estás aquí. O ya has crecido y lo estás haciendo en tu casa también. Porque si no, si nos mantenemos de que solo leo la palabra los días que voy a la iglesia, dice que mis músculos o mi espíritu no va a tener esa motivación, no va a incrementarse mi intensidad y no voy a crecer. ¿Amén? Amén. La palabra del Señor, Cristo nos dice, Señor, danos el pan de cada día. ¿Cuál es ese pan? ¿Para crecer la barriga? La palabra de Dios, para crecer el espíritu. Y Cristo dice, el pan de cada día, dámelo hoy, cada día, hoy. Necesito ese pan, necesito tu palabra hoy, cada día. ¿Por qué? Porque cuando yo cada día lo tengo, estoy motivando mi espíritu, intensificando mi búsqueda y mi deseo de hacer la voluntad de Dios y voy a crecer. Y cuando yo crezco, cuando mi espíritu crece, por más que vengan los deseos de la carne, por más que el enemigo siga queriendo crecer, ¿quién es más poderoso? ¿El que está en el mundo o el que está con nosotros? Con nosotros. Amén. Pero tenemos que crecer. Crecer eso. Crecer y comenzar a buscar nuestro tiempo con Dios. Comenzar a buscar nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de leer su palabra. Que día a día crezca. Si no, nos vamos a mantener flacos. Desnutridos es la palabra. Desnutridos. Tenemos que incrementar, iglesia. Porque ¿saben qué? Realmente, acá estamos bastantes personas que somos de la generación que no existían los celulares, ¿no? Somos muchos. Cuando yo era niño no existía el celular. Cuando llegué a la juventud, todavía no existía el celular, menos no en mi país, todavía no llegaba. ¿Ok? Entonces yo no tenía necesidad. Para mí no era necesidad porque no sabía lo que era. Ni siquiera existía. Pero ya existía la palabra de Dios. Y cuando vino el celular, ¿qué pasó? ¿Crecí en la palabra de Dios? No. Ahora necesito esa tecnología. Entonces, lo que el mundo trae se está tomando lo que yo necesito darle a Dios. ¿Por qué tenemos necesidad de celular ahora, mi generación, si antes no la teníamos? Ni siquiera sabíamos que en algún momento iba a existir. ¿Quién se imaginaba en algún momento que iba a existir un celular? Que para llamar al teléfono tenías que dar y echar tu monedita ahí. ¿No? Pero vimos cómo el hombre inventó eso y se puso. Y ahora tenemos necesidad de eso. Ahora como que muchos decimos, si no tengo celular no puedo. Está nuestra vida ahí. ¿Por qué no dijimos lo mismo de la palabra de Dios? Si la palabra de Dios estuvo desde antes. ¿Por qué no tuve esa necesidad de la palabra de Dios? Porque vemos que el mundo, la maldad del mundo se está incrementando. Y para que yo sienta que necesito la palabra de Dios, tengo que empezar a crecer. Cuando uno pasa, yo sé que muchos de aquí hemos hecho ejercicios en algún momento, o al menos caminar. Cuando uno pasa de correr, por ejemplo, 5 kilómetros a correr 10 kilómetros, ¿es fácil? No, el primer día no es fácil. Te va a doler todo, como si hubieras empezado recién, ¿no es cierto? ¿Es fácil sentarse a leer la palabra? Tampoco es fácil. Pero ¿por qué en las cosas del mundo sí estamos dispuestos a aguantar y a seguir tratando hasta obtenerlo y no podemos con la palabra de Dios?
Pero y dice Pablo, le dice a Timoteo, Timoteo, si tú no te ejercitas vas a caer en fábulas. Y la palabra nos dice que en este tiempo aún los escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque no se ejercitaron en el conocimiento de la palabra. Vino cualquiera y les dijo, y uno, si esto parece que es de Dios, y lo tomaron y se fueron por ahí. Amén, iglesia. Amén. Tenemos que crecer día a día. Aunque sea no todos los días, pero al menos una vez al mes. Señor, hoy día voy a poner 1 minuto más a mi búsqueda de ti. Esta semana voy a subir 1 minuto más. Y así, y así. No va a ser fácil, sí, porque se van a venir muchas cosas. Que justo te van a llamar, que justo te va a salir, no sé, un paseo, que justo te va a salir un trabajo. Muchas cosas se van a poner. Pero tú necesitas buscar que crecer. Los tiempos, iglesia, no están mejorando. Y la palabra dice que no van a mejorar. No hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Tenemos que ejercitarnos. Wow, ya me dio calor. El cuarto. ¿Cuál es el cuarto? Mejorar. El significado de la palabra mejorar, ¿qué significa mejorar? Dice, mejorar significa adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor. Pasar algo a un estado mejor. Ahora, vamos a recordar esto con un testimonio en la palabra. Nuestro Señor Jesucristo había llamado a unos pescadores que se encontraban en la orilla. Los llamó para que lo siguieran. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 5, versos 10 al 11. Nuestro Señor Jesucristo los llama, les muestra su poder, hacen una pesca milagrosa. Toda la noche habían estado trabajando, no pudieron pescar. Ahora el Señor le dice, tira las redes aquí, tiraron y dice que sacaron más peces de lo que podían cargar en una sola barca. Y dice que ellos se quedaron sorprendidos de todo eso y le dijeron algo a nuestro Señor. Vamos a ver. Amén. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice que desde ese día la vida de Pedro comenzó a cambiar. Como que ese día se dibujó una línea. El pasado de Pedro y el nuevo Pedro. Esa línea separaba a aquel Pedro que para pescar iba al mar a pescar peces. Separaba y ahora le mostraba un nuevo Pedro que para pescar no entraba al mar, se quedaba en tierra. ¿Por qué? Porque ahora ya no iba a pescar peces. Ahora que iba a pescar hombres, iba a pescar hombres para la gloria de Dios, para empezar a traerlos a los caminos de Jesucristo. Y dice que desde ese día Pedro comenzó a mejorar. Comenzó a crecer, porque un día tuvo que, en fe, ir y pescar un pez para abrirle la boca y encontrar una moneda dentro de ese pez. Otro día tuvo que, en fe, comenzar a dar unos pasos sobre el mar. Y dice que comenzó a crecer, comenzó a mejorar, comenzó a hacer cosas que antes no podía hacer. Pero un día sucede que Pedro ve en su vida que sucede algo que él no quería que sucediera. Un día Pedro siente de que había fallado a Dios. Siente de que lo había traicionado, que había traicionado a su maestro, que se había fallado a sí mismo. Y eso lo llevó a él a tomar una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Vamos a leerlo. Juan capítulo 21, verso 2 al 3. Juan 21, 2 al 3.
Amén. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿Iba a pescar hombres? No, hombres. ¿A dónde estaba yendo? Al mar. Nuevamente a pescar peces. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Por qué no pescaron nada? Porque ya no era su llamado. Pedro toma la decisión de volver al mar, de volver a buscar que pescar peces. Pareciera como que todo ese crecimiento se retrocedió. Que todo ese crecimiento, todo lo que él había hecho de caminar sobre el mar, de sacar una moneda de la boca de los peces, de cumplir cuando el Señor mandó de 2 en 2 a ir y sanar a los enfermos y echar fuera los demonios, todo eso se le fue de su pensamiento. Y regresó al Pedro antiguo, aquel que entraba a una barca a buscar peces. ¿Por qué? Porque dentro de él quizás sentía que había fallado, sentía que había traicionado a su maestro y que no había hecho lo correcto. La culpa, iglesia, muchas veces va a querer hacernos retroceder. El sentido de culpa que muchas veces sentimos, lo que intenta es hacernos regresar a ese lugar de donde Dios nos ha sacado. Pero ¿saben una cosa? Cristo ya sabía que Pedro iba a fallar. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí, La palabra lo dice. Cristo se lo dice a Pedro. O sea, Cristo ya sabía que iba a fallar. Dios sabe que ustedes y yo vamos a cometer errores. Dios sabe que somos imperfectos, por eso tuvo que mandar a su Hijo. Si no, no lo hubiera mandado, si no, no necesitaríamos de Cristo. El mejorar, iglesia, no significa que no vamos a fallar. El mejorar significa que no nos vamos a quedar ahí en ese error. El mejorar significa que nos vamos a levantar y vamos a volver a Dios y vamos a creer en su palabra y vamos a tomarnos de Él, porque Él nos va a ayudar a salir de donde hemos caído. El mejorar no es que nunca vamos a fallar. Ay, yo soy mejor y nunca voy a fallar. No, iglesia. Somos imperfectos. Somos seres imperfectos. Y Dios sabe que vamos a fallar. Pero el mejorar significa que yo no me voy a quedar ahí, llorando mis penas, llorando amargo, todo lo que hice. No, sino levantarme y decir: Señor, tú sabes lo que he hecho, perdóname por lo que hice, y levántame y llévame a donde tú quieres. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo con Pedro cuando él regresó ahí y lo vio pescando? Lo sacó del mar y dijo: Pedro, ven conmigo. ¿Y qué dice? Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y nuevamente: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y tercera vez le pregunta, hasta que Pedro se pregunta: Señor, tú sabes que te amo. Amén. Entonces, ¿qué haces donde yo te dije que no tenías que estar? Yo te dije que me ibas a fallar, pero te dije que cuando te levantaras volvieras a tus hermanos y dieras testimonio. No que te llevaras a tus hermanos a pescar nuevamente contigo. Yo te llamé para que apacentaras mis ovejas. Y para eso nos llamó el Señor, iglesia. Para predicar su evangelio, para llevar su palabra. Y Él sabe que en el camino vamos a fallar. Sabe que en el camino vamos a cometer errores. Pero el mejorar significa: Señor, yo te amo. Sabes que yo te amo, Señor. Como el Señor dijo: Pedro, quiero escucharlo. Cuando Pedro declaró: Señor, yo te amo, yo siento que salió de él esa culpa. Salió de él esa culpa que lo venía atormentando y atormentando. El mejorar significa: Señor, regresar a Él, Señor, de rodillas: Señor, yo te amo. Fallé, pero yo te amo, Señor. Estoy aquí para que vuelvas en mí nuevamente y me vuelvas al camino que tú ya pusiste delante de mí. Eso es mejorar. No confundamos, iglesia. Parece que el que es mejor es el que nunca falla. No. El que es mejor es el que aprende de sus errores. Aún en los trabajos naturales, ¿no? Si un día cometí un error, el mejorar significa que al día siguiente ya no lo voy a hacer. Aprendí de ese error. No me quedé ahí en mi error apretando la tecla del error, no. Sino que mejoré.
y aún de mis errores aprendo. Amén. El último, ¿cuál era? Inspirar. ¿Qué significa inspirar? Dice, motivar, exacto. Inspirar es motivar a alguien para el desarrollo de su propia creación. O sea, motivarlo a alguien a desarrollarse, para que su propia persona se desarrolle, para que pueda desarrollar en su vida cosas que quizás pensaba que no podía hacerlo, para que pueda hacer en ellos cosas que quizás pensaba que eran imposibles. Ahora, ¿cuál es la mejor manera en que nosotros podemos inspirar a los demás? Regresemos a lo que Pablo le decía a Timoteo. Vamos a leer 1 Timoteo 4, versos 11 y 12. Primero Timoteo capítulo 4, versos 11 y 12. Amén. Dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice que mande y enseñe al pueblo, o sea, que los inspire a hacer algo. ¿Y cómo lo debe hacer? Amén. Siendo ejemplo. Entonces la manera en que nosotros vamos a inspirar a los demás no es hablándoles mucho. No es quizás mostrándole que me sé la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es mostrándole que me conozco todas las alabanzas. Es, ¿cómo? Mostrándole el cambio y la transformación en mi vida. Eso es lo que va a inspirar a los demás. Imaginémonos, iglesia, que yo les diga, a ver, iglesia, ¿saben qué? Todos los días tienen que hacer 20 abdominales, tomar 4 litros de agua, comer menos carbohidratos, para que no sean tan panzoncitos, así como yo. Me abro el saco y me lo cierro porque está la barriguita ahí. Me abro el saco y ustedes ven mi pancita ahí. ¿Qué me van a decir? ¿Me van a hacer caso? Pues sí, yo creo que eso no funciona, pastor. Yo lo veo en ustedes como que el método está un poquito mal. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo los motivaría? Si es que realmente yo les mostraría un cuerpo diferente, ¿no? Por decirlo así. Entonces, la motivación, iglesia, el inspirar a los demás, el motivar a los demás, no lo voy a hacer con palabras. Lo voy a hacer porque dice que una imagen habla más que mis palabras. Lo voy a mostrar con mis actos. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, esto enseña al pueblo, ¿no? Dice esto, manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. O sea, llévalos contigo. Muéstrales con tus actos. Muéstrales con tu forma. Que lo que tú les estás hablando es realmente lo que tú estás poniendo por obra. Que lo que tú estás predicando es realmente lo que tú estás tomando para tu vida. Algunas veces confundimos eso, iglesia. Algunas veces pensamos que inspirar es cambiar la vida de los demás. Cuando inspirar comienza cambiando mi vida. A veces nos confundimos y comenzamos a decirle a todos. Y claro, a veces estamos en ese primer amor, en esa emoción de que todos conozcan la palabra, de que todos vengan al Señor. Y le decimos, sí, conoce al Señor por esto, por lo otro, ¿no? Y queremos cambiar la vida de los demás. Cuando realmente lo primero que tiene que haber es un cambio y una transformación en mi vida. Porque cuando ellos vean el cambio y la transformación en mi vida, muchas veces las palabras van a sobrar.
Hace poco una hermana nos ha testificado, y yo sé que muy pronto va a testificar, un hermoso testimonio de que sus padres están viniendo, están preguntando sobre la iglesia, están preguntando sobre Cristo, pero no por lo que le escucharon a ellos, sino por lo que vieron en ellos. Y eso es inspirar. Eso es inspirar y motivar a que los demás vengan al conocimiento de la palabra. ¿Cómo voy a motivar a los demás a que vengan a la iglesia? Mostrándoles la iglesia en mí. Cuando yo vaya allá, nosotros somos embajadores de Cristo. Y tengo que mostrar a qué reino yo pertenezco. Nosotros somos diferentes culturas. ¿Cómo nos reconocemos de qué país somos? Por el acento, por la manera en que hablamos. ¿Cómo me van a reconocer afuera que yo soy embajador del reino de Cristo? Por todo lo que vean en mí. Por el ejemplo. Iglesia, tenemos que empezar a inspirar a los demás. Pero para yo inspirar a los demás, primero tengo que cambiar yo. Tiene que haber un cambio y una transformación en mi vida. Por eso dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ejercítate. Y hoy, iglesia, Dios nos manda a ejercitarnos. A decir, quiero más de Dios, porque lo necesito. Porque sé que Él tiene cosas grandes y buenas para mí. Así no lo veo ahora. Así siga enfrentando yo ahora cosas difíciles. Pero su palabra me dice eso. Si yo no leo su palabra, no voy a saber nunca que Dios me dice de que en la vida voy a tener aflicciones. Y en la primera aflicción me voy a desmotivar. Pero cuando leo su palabra y me ejercito, cuando venga la aflicción, me fortalezco. ¿Por qué? Porque decía que en mis debilidades, Cristo se fortalece. ¿Y quién está en nosotros? Amén. Así de fácil, así de sencillo. Ejercitémonos día a día, iglesia. Ejercitémonos en su palabra, ejercitémonos en la búsqueda de su verdad. Comencemos a crecer, a creer, a mejorar, y vamos a ver cómo vamos a inspirar en los demás lo que Dios desea. Estamos aquí ahora. Ejercitémonos más. Pasamos de ahí a aquí. ¿Ha habido un crecimiento o no? ¿Costó? Sí, costó. La semana pasada vimos allá, estábamos hace unas semanas allá con menos sillas y dijimos, wow, casi se llena. Y ahora estamos aquí y tenemos más área que llenar. Ejercitémonos más. Comencemos a ejercitarnos. ¿Cómo? Inspirando a los demás, motivándolos, siendo ese ejemplo, como Pablo le dijo a Timoteo y como nuestro Señor Jesucristo también nos dejó. Cristo Jesús nunca predicó lo que Él no hacía, predicaba lo que hacía. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, predicar lo que hacemos y mostrar lo que la palabra de Dios dice. Muchos no van a abrir su Biblia, pero la van a ver en nosotros. Tenemos que mostrar hombres fuertes, mujeres fuertes, musculosos, no en lo físico, en lo espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios amado, porque hoy tú has hablado a nuestras vidas, Padre Santo. Hoy tú nos has mostrado, Señor, qué es lo que quieres de nosotros. Tú deseas que nos ejercitemos. Deseas que crezcamos, Señor, bendito Dios, en tu palabra. Que sigamos, Señor, bendito Dios, creyendo en lo que tú nos mandas, Señor. Tú deseas, Señor, bendito Dios, que mejoremos día a día, Señor. Y que a través de ese mejoramiento podamos inspirar a los demás, Padre. Hoy te pedimos que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones. Que lo podamos poner por obra, Señor. Que no sea robado de nuestras vidas, sino que esté ahí, Señor, creciendo día a día, Señor, para amarnos. Ayúdanos. Si que a muchos se nos es difícil, Señor, bendito Dios, venir a tu presencia en cada día, Señor. Si a muchos se nos es difícil, Señor, orar, se nos es difícil leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, a que nazca en nosotros ese deseo, Señor, de saber reconocer que necesitamos de ti.
que necesitamos tu palabra día a día, que necesitamos, Señor, ese alimento, Señor, espiritual, Señor, para que nuestro espíritu se ejercite, para que nuestro espíritu, Señor, bendito Dios, se fortalezca, y cuando vengan las cosas del mundo a querer, Señor, bendito Dios, querer movernos en la carne, podamos resistir. Tu palabra nos dice que nos sometamos a ti para poder resistir al diablo y él huya de nosotros. Hoy, Señor, tu palabra nos ha mostrado cómo quieres que nos sometamos a ti. Que nos sometamos a ti a través de este ejercicio, Señor. A través de ejercitar, Señor, bendito Dios, Padre, nuestro espíritu. A través de ejercitar nuestra alma, Señor, bendito Dios. Hoy, bendito Dios amado, estamos aquí con este corazón dispuesto, Señor, a que sigas hablando en nuestras vidas día a día, Señor. Que no quede solamente aquí, Señor, en la iglesia, sino que cuando estemos afuera nos sigas recordando y recordando tu palabra día a día, Señor. Que cuando queramos poner nuestro tiempo para otras cosas, nos recuerde, Señor, que hoy tú nos hablaste de que tú quieres que incrementemos cada día más nuestra búsqueda hacia ti, Señor. Porque el mundo, Señor, bendito Dios, la maldad del mundo está aumentando. La maldad del mundo no se está deteniendo. Y si yo no me fortalezco, Señor, ¿cómo voy a resistirle? Si yo no me equipo, Señor, ¿cómo voy a estar preparado, Señor, para poder hacerle frente? Por eso hoy tu palabra ha llegado a mi vida a tiempo, Señor. Y hoy me entrego a ti, Señor. Muéstrame en qué áreas de mi vida, Señor, estoy aún débil. En qué áreas de mi vida tú quieres, Señor, que yo siga creciendo. En qué áreas de mi vida, Señor, tú quieres, Señor, aumentar más en mí. Y aquí estoy dispuesto a darte mi tiempo. Aquí estoy dispuesto, Señor, a entregarte lo que tú deseas, Señor. Y te doy gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Espíritu Santo, sigue hablando, sigue ministrando. Yo sé que tú, así como has hablado a mi vida en este día, has hablado a muchos de los que aquí están, Señor. Sigue ministrándonos, Señor. Sigue ejercitándonos. Sigue motivándonos, Señor. Oh, bendito Dios, gracias. Iglesia, sigue ahí. Sigue en la presencia del Señor. Deja que el Espíritu Santo te siga ministrando, te siga hablando. Ábrele tu corazón en este día. Deja que te muestre qué es lo que Él quiere de ti. Que te muestre cuál es el tiempo que Él desea que tú le entregues. Deja que Él te hable. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, Padre Santo. Y si esta palabra llegó a tu vida y por primera vez tú has escuchado esta palabra y en tu corazón ha saltado un deseo de venir, de reconocer, de empezar, como hemos visto hoy día, de empezar tu caminar en el Señor, de empezar tu caminar con Él, reconociendo de que lo necesitas, reconociendo de que tu vida sin Él está vacía, desordenada y en tinieblas. Si hoy tú quieres dar ese paso de fe y empezar a caminar con Él para que Él te ayude a ejercitarte, te ayude a creer, a crecer, te ayude a mejorar en todas tus áreas y que seas de inspiración para los demás. Si hoy tu corazón siente ese deseo, si hoy tu espíritu se ha gozado y hay algo dentro de ti que dice, Señor, yo quiero empezar a caminar contigo, ahí donde estás, repite esta oración de fe con nosotros para que entregues tu vida a Él. Porque la palabra nos dice que tenemos que entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Así que si tú deseas entregar tu vida el día de hoy, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano y repite con nosotros esta oración desde lo más profundo de tu corazón, esta oración de fe. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias porque hoy has hablado a mi vida, hoy me has mostrado, Señor, tu verdad. Y hoy esta venda de mis ojos ha sido quitada. Hoy, Señor, yo confieso que estaba caminando en tinieblas, en un vacío, Señor, que nada podía llenar. Hoy yo confieso, Señor, que estaba caminando en pecado. Pero hoy yo te entrego mi vida. Hoy yo te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Que laves, Señor, mis vestiduras con tu sangre y que me ayudes a caminar
conforme a tu voluntad. Yo quiero, Señor, que mi vida sea transformada por el poder de tu palabra. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.